La iglesia del primer siglo esperaba con expectativa su regreso. Se les enseñaba que debían estar atentos a su segunda venida, pues el Señor podía regresar en cualquier momento. Esto es lo que nuestro Padre Celestial espera de la iglesia, que continúe con la expectativa del regreso de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, sabemos que mientras más bendiciones materiales recibimos, más satisfechos nos sentimos con la vida que llevamos en este mundo y menos pensamos en la segunda venida de nuestro Señor. Nos sentimos tan satisfechos con lo que se nos ha dado que no dedicamos mucho tiempo para pensar en el cielo, en la vida eterna y en el regreso de Cristo. Pero ese no era el caso de la iglesia del primer siglo. Esperaban atentos lo que llamaban la esperanza bienaventurada, es decir, el inminente regreso del Señor Jesucristo. Y es precisamente de ese tema que deseo que hablemos en el mensaje de hoy, que está titulado El arrebatamiento de la iglesia. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, este es el próximo evento en el calendario de Dios. Sabemos que el Señor regresará por su iglesia y nos recibirá en el aire. Busquemos lo que nos declara en relación a este tema en Apocalipsis 4, versículos 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Recuerden que en este libro de Apocalipsis Juan nos habla de aquello que ya había sido, de lo que era en ese momento, y también de lo que sería en el tiempo futuro. Y comenzando en este capítulo 4 hasta el 22, el apóstol nos habla de ese período que se conoce como la Gran Tribulación. Pero en estos dos versículos que acabamos de leer, se nos da un punto de partida en relación con este tema del arrebatamiento de la iglesia. Si alguien nos preguntara en qué pasaje de la Biblia hallamos estos términos de arrebatamiento o rapto, no podríamos mencionar ninguno. Pero aunque no se mencionan estas palabras, sí hallamos versículos que describen este evento. Por ejemplo, uno de ellos lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17, donde se nos dice lo siguiente: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Podemos describir el rapto de la iglesia sencillamente como la inminente venida del Señor Jesucristo a buscar su iglesia. Por inminente quiero decir que en cualquier momento podría regresar. Aunque hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Las Escrituras hablan de las señales antes de su venida, las cuales se refieren a su regreso, seguidamente del período de tribulación, para establecer su reino terrenal. Es decir, que el Señor Jesús viene por su iglesia y entonces comienza el período de gran tribulación. Mientras esto sucede en la tierra, la iglesia estará en los cielos recibiendo su recompensa, a lo cual llamamos el juicio de los cristianos. Y seguido de la gran tribulación, Cristo Jesús regresará a la tierra a establecer su reino por 1000 años. Al final de aquel tiempo habrá un juicio ante el gran trono blanco y después de esto comienza la eternidad. Estos son algunos de los eventos que ocurrirán. Pero lo que quiero que veamos primeramente es el evento que está más próximo en el calendario del tiempo de Dios, cuando Cristo Jesús venga en el aire y llame a la iglesia para ir a vivir al cielo. La iglesia, la cual es conocida como el cuerpo de Cristo y a la que Él mismo llama su esposa. Ahora bien,
Existen diferentes interpretaciones al respecto y esta es una de esas enseñanzas en que no podemos ser dogmáticos. Por ejemplo, están aquellos que creen que Cristo Jesús vendrá antes de la gran tribulación a buscar su iglesia, habrá un período de 7 años de tribulación, y entonces regresará a la tierra a celebrar el juicio y a establecer su reino. Hay otras personas que creen que en medio de los 7 años de la gran tribulación, Jesucristo vendrá, y aquellos santos que estén preparados han de ser llevados por él, y el resto que no estén preparados y que no le busquen, serán dejados. También hay otros que creen que Cristo Jesús no vendrá antes de la gran tribulación, ni en medio de ella, sino al final de este período. Entonces, ellos ven el rapto de la iglesia y el regreso del Señor Jesucristo a la tierra como un mismo evento. Yo personalmente no lo creo así, y una de las cosas que quiero hacer es mostrarles por qué creo que primeramente será el rapto de la iglesia, seguidamente el período de la gran tribulación, y luego Cristo vendrá a establecer su reino en la tierra. Así que lo que me gustaría hacer es darles algunas razones para creer y para entender por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Busquemos lo que se nos enseña en la palabra de Dios en Mateo 24, versículos 2 y 3. En este pasaje Jesús se dirige a sus discípulos como resultado de una pregunta que le habían hecho. Se encontraba en el Monte de los Olivos y le mostraban los edificios del Templo de Jerusalén. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos le hicieron 3 preguntas. La primera fue: ¿cuándo ocurrirán estos sucesos? La segunda: ¿qué señales habrá de tu venida? Y finalmente, ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos? Luego, en el versículo 21 del mismo pasaje se nos da la distinción que existe entre un tiempo de tribulación y lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación. Leamos Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación será mucho mayor que cualquier período de persecución y pruebas que se haya visto antes. Puede que algunos cristianos a lo largo de la historia han creído ser testigos de esta tribulación, pues han sido perseguidos y maltratados por su fe, y en realidad eso debe ser descrito como una tribulación. Pero no es la que se describe en el libro de Apocalipsis. Así que existe una gran diferencia en los tiempos de tribulación que el mundo ha visto y ese período conocido como la gran tribulación. Un aspecto que distingue a la gran tribulación de los tiempos de tribulación que hemos vivido antes es que en estos últimos lo que ocurre es que el hombre expresa su maldad hacia los demás. Sin embargo, durante la gran tribulación, será Dios quien desatará su divina ira contra la humanidad y la derramará sobre la tierra. Es importante que dediquemos algunos minutos para mencionar en qué nos basamos para afirmar que la Iglesia de Cristo será arrebatada por el Señor en su segunda venida. Y lo primero que debemos mencionar es que ocurrirá antes de que la gran tribulación comience. Esta es la única forma en la que podemos explicar que el regreso de Cristo será inminente y cuando menos se espere. Y esa es la manera en la que el Señor describe su segunda venida, pues en más de una ocasión menciona esto a sus discípulos. Escuchen lo que nos dice en Mateo 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre
ha de venir. De vez en cuando encontraremos libros que nos hablan del día exacto en el que Jesús debe regresar. Y aquellos que creen a esos falsos profetas dejan todo lo que tienen para esperar al Señor de acuerdo a la mentira que se les ha dicho. No se dan cuenta de lo insensato de sus acciones, pues el mismo Jesús nos declara que debemos estar alertas, pues vendrá como ladrón en la noche. Si nos dice que nadie sabe el día y la hora exacta, es porque así será. Y aquellos que nos digan lo contrario, tratan de engañarnos con sus mentiras. Leamos lo que nos dice en 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos la esperanza que cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, vendremos a ser semejantes a Él, pues le veremos tal y como es. No sabemos cuándo regresará, pero sí estamos convencidos de que lo hará. Y debemos vivir con la expectativa de que puede venir en cualquier momento. Esta expectativa nos ayuda a vivir en pureza y obediencia a su palabra. Si estuviéramos plenamente convencidos de que el Señor puede regresar en cualquier momento, quizás no viviríamos de la manera en la que hoy lo hacemos. Tendríamos más pasión por los asuntos de Dios y por compartir el Evangelio de salvación con aquellos que aún no conocen a Jesucristo y que no le han recibido como su Salvador personal. Testificaríamos cada día de nuestra fe y viviríamos con más pureza y obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero como no sentimos conformes con lo que hemos alcanzado y no pensamos que puede regresar hoy mismo, seguimos un estilo de vida cómodo que nos permite encajar mejor con la sociedad donde vivimos. Es por eso que no escuchamos muchos mensajes que nos hablen de la segunda venida de Cristo. Esa es la razón también por la que muchos no creen que regresará, sino que piensan que al morir dejarán de existir y ese será el final de su vida. Pero eso no es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en relación a este tema. El segundo aspecto que deseo destacar es este. A la Iglesia se le promete la liberación de la ira de Dios. Hay muchos creyentes que creen que la Iglesia estará presente en la tierra durante la época de la gran tribulación. Afirman que es necesario que la Iglesia pase por esta prueba para que así sea purificada. No entienden que la única manera en la que una persona puede ser limpiada y purificada es por medio de la sangre de Jesucristo. No necesitamos pasar por un tiempo de tribulación para así ser purificados y que podamos entrar en el cielo. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad y nos limpia de cada uno de nuestros pecados. Otro aspecto que deseo destacar en relación con este tema es el siguiente: que la Iglesia en la gran tribulación no está en conformidad o en armonía con el propósito de Dios para la tribulación, es decir, que no es el propósito de Dios que la Iglesia pase siquiera por la tribulación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de ese periodo de tiempo? Bueno, como hemos dicho, ciertamente no es para la purificación, porque en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7 nos dice que usted y yo fuimos elegidos y escogidos, predestinados. Dice todo esto. Y por tanto, el único juicio de los cristianos que se puede encontrar en la Biblia lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 3. Este pasaje de Corintios, comenzando en el versículo 10, habla de que seremos juzgados, los cristianos, el cuerpo de Cristo. Dice que tenemos en nuestra vida el fundamento de Cristo. Hemos confiado en Él como nuestro Salvador. Y nos declara
que habiendo confiado en Jesucristo como Salvador, nuestras vidas serán construidas y edificadas sobre ese fundamento. Las obras de algunos serán comparadas al oro, plata y piedras preciosas, y la de otros serán como madera, heno y hojarasca. Y nos dice que las obras de todos serán hechas manifiestas. Veamos lo que nos dice en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿A cuál día se refiere? Al día en que estemos en la presencia de Cristo y nuestras obras sean juzgadas por Él. Nos dice que el fuego probará cada una de nuestras obras. En ningún momento nos dice que el fuego nos purificará, sino que se refiere a nuestras obras. Y no creo que nos hable del fuego de manera literal. ¿A qué se refiere entonces? De manera personal creo que nos habla de lo que sucederá cuando estemos ante su presencia. ¿Recuerda la descripción que Juan nos da de Jesús en el primer capítulo de Apocalipsis y lo que nos dice de sus ojos? Leamos Apocalipsis 1:14, donde nos dice lo siguiente: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Estoy convencido de que cuando estemos ante el Señor en ese juicio podremos ver su santidad en sus ojos. Será en ese momento, cuando miremos a sus ojos y Él mire a los nuestros, que nuestras obras serán juzgadas. Todo aquello que no sea de su agrado será quitado por su gracia y por la sangre que ya derramó por nosotros, y lo que quede serán las buenas obras por las que recibiremos recompensas. Ahora, ¿a qué ha sido llamada la Iglesia? Nos dice que debemos vivir alertas y con la expectativa de que Cristo puede volver por nosotros en cualquier momento. Debemos estar dispuestos a servirle, y entonces comienza el período de gran tribulación. Mientras esto sucede en la tierra, la Iglesia estará en los cielos recibiendo su recompensa, a lo cual llamamos el juicio de los cristianos. Y seguido de la gran tribulación, Cristo Jesús regresará a la tierra a establecer su reino por 1000 años. Al final de aquel tiempo habrá un juicio ante el gran trono blanco, y después de esto comienza la eternidad. Es importante que dediquemos algunos minutos para mencionar en qué nos basamos para afirmar que la Iglesia de Cristo será arrebatada por el Señor en su segunda venida. Y lo primero que debemos mencionar es que ocurrirá antes de que la gran tribulación comience. Esta es la única forma en la que podemos explicar que el regreso de Cristo será inminente y cuando menos se espere. Y esa es la manera en la que el Señor describe su segunda venida, pues en más de una ocasión menciona esto a sus discípulos. Escuchen lo que nos dice en Mateo 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si estuviéramos plenamente convencidos de que el Señor puede regresar en cualquier momento, quizás no viviríamos de la manera en la que hoy lo hacemos. Tendríamos más pasión por los asuntos de Dios y por compartir el Evangelio de salvación con aquellos que aún no conocen a Jesucristo y que no le han recibido como su Salvador personal. Testificaríamos cada día de nuestra fe y viviríamos con más pureza y obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero como no sentimos conformes con lo que hemos alcanzado y no pensamos que puede regresar hoy mismo, seguimos un estilo de vida cómodo que nos permite encajar mejor con la sociedad donde vivimos. Somos el cuerpo de Cristo y nos ha llamado para que seamos su novia, pues nos compró con su propia sangre. No estamos en este mundo con el propósito de satisfacer nuestros propios deseos. Hemos sido puestos aquí para glorificar a Dios. Nos ha llamado para reflejar la vida de Jesucristo y para compartir el Evangelio con otros.
y así llegar a ser sal y luz de este mundo. Y nos dice que el regreso de Cristo debe ser visto por el creyente como una esperanza bienaventurada. El segundo aspecto que deseo destacar es este. A la Iglesia se le promete la liberación de la ira de Dios. En ninguna parte de la Biblia se dice que el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, pasará por una gran tribulación o algún período de prueba con el fin de ser purificada. La Biblia nos declara que la ira de Dios vendrá sobre este mundo como consecuencia del pecado y de las malas obras de los hombres. Nunca antes se ha visto algo parecido a lo que aquí se describe. Toda la tierra será removida y se nos dice que cada rincón del mundo se verá afectado por este evento. Nos consternamos y afligimos al escuchar sobre terremotos en diferentes partes del mundo y pensamos que es algo horrible, pero ¿se imaginan lo que ocurrirá cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra? Es cierto que casi siempre hacemos más énfasis al amor y a la gracia de Dios, pero es importante que recordemos que su juicio y su ira también son reales. Detesta el pecado y ha advertido a los seres humanos durante mucho tiempo de las consecuencias que produce el pecado. Los principios y la ley de nuestro Padre Celestial nunca cambian, y nos declara que todo lo que sembremos como individuos, como nación y como civilización, eso será lo que segaremos. Para algunos es difícil de creer que el solo hecho de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal les da la entrada al cielo. Les cuesta trabajo aceptar que al morir irán a la presencia de Dios sin haber pasado por algún lugar donde sus pecados sean purificados. Pero, ¿acaso hay algo que podamos añadir al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz? ¿Habrá algo que podamos hacer que tenga la misma eficacia que la sangre que derramó por toda la humanidad? Es cierto que la idea de ir a un lugar antes de llegar al cielo para que nuestros pecados sean perdonados parece tener más lógica desde nuestro punto de vista humano. El problema es que al aceptar eso, minimizamos el valor del sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así que no existe un proceso de purificación. No hay un lugar al que usted pueda ir a sufrir por un tiempo. Y quiero decirle esto con todo mi corazón, porque sé que hay muchos que creen eso con toda sinceridad. Francamente lo creen, pues es lo que les han enseñado. Están totalmente convencidos de que antes de que estén en la presencia del Dios Santo tienen que sufrir y ser purificados. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de purificación? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que va a suceder? Realmente, si eso es lo que sigue a la muerte, usted debería estar asustado. Si eso fuera lo que yo creyera, también tendría mucho miedo de morirme. Puedo decirles, con todo mi corazón y sin temor a equivocarme, que no existe tal lugar. O muere y va a la presencia de Dios, o muere sin Cristo y va al infierno. Y aquellos que me escuchan deben saber que el tormento del infierno es para siempre y luego serán arrojados en el lago de fuego. Gracias a Dios los creyentes no tenemos por qué preocuparnos por la muerte ni por el infierno, pues en la Biblia se nos enseña de manera clara y explícita que al morir iremos a la presencia del Señor para estar a su lado por toda la eternidad. Otro aspecto que deseo destacar en relación con este tema es el siguiente: que la Iglesia en la gran tribulación no está en conformidad o en armonía con el propósito de Dios para la tribulación, es decir, que no es el propósito de Dios que la Iglesia pase siquiera por la tribulación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Existen tres propósitos. El propósito de la tribulación se refiere en primer lugar a Israel. En ese período, Dios llamará a la nación de Israel al arrepentimiento. Según Apocalipsis capítulo 7,
144,000 serán sus testigos, y ellos se dispersarán por todo el mundo, por toda la tierra, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Del mismo modo, será un tiempo de preparación de Israel para el Mesías. Hoy, por supuesto, Israel rechaza a Jesucristo como el Mesías. Pero en el período de la tribulación va a ser diferente. Va a haber una gran revelación de lo que el Señor es en verdad. En segundo lugar, se refiere a los gentiles. No es sólo para los judíos, sino también para los gentiles. Como se recordará, la Biblia dice que habrá una gran multitud de personas de cada tribu y cada nación que van a estar en el cielo. Y dice que el Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones. Es decir, que cada tribu y cada nación escuchará el Evangelio de buenas nuevas. ¿Cuándo ocurrirá eso? Sucederá en el período de la tribulación. Y luego, en tercer lugar, se refiere a Satanás. Leamos lo que nos dice al respecto en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. De modo que el período de la tribulación tiene que ver con la nación de Israel, con los gentiles que se queden aquí, con los que están perdidos en el momento del rapto, y también tiene que ver con Satanás. Y cuando pensamos en eso, y nos preguntamos en cómo esto se relaciona con la obra de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la sangre de Jesucristo, podemos estar convencidos de que todo está relacionado. Así que podemos afirmar que el cuerpo de Cristo no va a pasar por el período de la gran tribulación. Otro aspecto que deseo destacar es el siguiente. En el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4, la Iglesia no está en la tierra durante el período de la tribulación. Si leemos con detenimiento este capítulo, nos daremos cuenta de eso. Recuerden que en los capítulos 2 y 3 son acerca de la Iglesia, el mensaje de Dios a la Iglesia. Luego en el capítulo 4 Juan dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A partir del capítulo 4 y a través del período de la tribulación, no se hace referencia a la Iglesia. No hay ni una sola referencia, ni una. ¿Por qué? Debido a que el cuerpo de la Iglesia no se ajusta a la tribulación. Este no es el propósito de la tribulación. No hay razón para que la Iglesia tenga que atravesar la tribulación. Somos el cuerpo de Cristo comprado con su sangre, salvados por la sangre de Cristo, limpiados por la sangre de Cristo, y somos puros ante sus ojos, y hemos sido revestidos de su justicia. Ahora bien, nuestros pecados nos ensuciaron, pero luego la sangre de Jesucristo nos limpia. Y es en nuestra confesión y arrepentimiento que nuestra comunión con Él se mantiene. Una persona puede caer y volver a vivir en pecado después de haber sido salva. Y sé que esto puede resultar chocante para algunos que se preguntarán, ¿usted me quiere decir que uno puede ser salvo por la gracia de Dios y vivir en pecado e ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque usted no ha sido salvo debido a su conducta. Usted es salvo por la gracia de Dios, que es la bondad amorosa de Dios para con nosotros, sin que la merezcamos de nuestra parte. Es la sangre de Jesús. De eso se trata la gracia. Es en esto que consiste el amor de Dios. La gracia de Dios y el amor de Dios son tan grandes. Una persona tiene que tropezar con Dios. Tiene que tropezar con todas las evidencias de Dios y tiene casi que luchar contra Dios para llegar al infierno.
porque Dios hace todo en su poder divino, excepto intervenir en contra de la voluntad del hombre o la mujer para revelarse a sí mismo a nosotros y hacer posible la salvación. La gracia, el amor, la bondad, la amabilidad e incluso la disciplina son con el fin de que nos demos cuenta de que Dios es un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros. Otro aspecto que deseo destacar es el mensaje de Pablo a los cristianos de Tesalónica. Este mensaje es una garantía más de que la iglesia escapará de la tribulación. Busquemos en la Biblia el pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando se refiere a los que duermen, nos habla de los cristianos que ya habían muerto en ese momento. Notemos que no menciona nada de un lugar intermedio, a donde esas personas habían ido para purificar sus pecados. Y nos describe el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Cristo. Nos dice que los creyentes que aún estemos vivos seremos llevados para recibir al Señor en el aire. Otro aspecto por el que creo que la iglesia no estará presente en el tiempo de la gran tribulación es la siguiente. Cuando analizamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que es casi imposible ubicar el rapto de la iglesia al mismo tiempo en que ocurrirá la manifestación gloriosa de Cristo o su segunda venida antes de que comience el milenio. Comparemos algunos aspectos relacionados con estos dos acontecimientos. Así podremos determinar lo que ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia y lo que sucederá cuando Cristo venga para reinar durante 1000 años. El primero de estos aspectos es que la Biblia nos dice que todos los creyentes serán arrebatados por el Señor, mientras que en el caso de la segunda venida nos dice que todos los escogidos serán reunidos. En segundo lugar, se nos dice que los santos serán transformados y llevados al cielo. En la segunda venida se habla de los santos escogidos que quedan en la tierra. En tercer lugar, cuando se habla del arrebatamiento, no se nos dice nada en relación con que la tierra será juzgada, pero al hablar de la segunda venida de Cristo, sí se menciona estéis. De una manera clara y específica nos dice que regresará a la tierra, y en varias ocasiones menciona ese regreso a sus apóstoles y a los que le escuchaban. Sin embargo, vivimos en una época en la que deseamos pensar solo en aquello que vaya de acuerdo con los hallazgos científicos, con la lógica humana y con lo que nos dicta nuestro intelecto. Nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. Estamos tan concentrados en los asuntos de este mundo que nos hemos olvidado de las preciosas enseñanzas y promesas que Jesús nos dejó. La actitud que algunas personas tienen es la que se describe en 2 de Pedro 3, versículos 1 al 4, en donde se nos da la siguiente advertencia. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nos dice que llegará el momento en el que muchas personas dudarán de la veracidad de la segunda venida de Cristo. Nos dirán que, a pesar de que llevamos tiempo hablando del regreso del Señor, ya han pasado tantos años y nada ha sucedido, que lo más probable sea que nunca ocurra. Mencionarán que no existen evidencias que nos aseguren que volverá y que, por eso, no creen en su regreso. Sin embargo, Jesús nos declara que regresará cuando menos lo esperen. Y el apóstol Pedro nos advierte que esos burladores llegarían para tratar de sembrar la duda en los corazones de los demás en relación con el retorno de Cristo. Pero estamos convencidos de que volverá por su pueblo. Puede que no sepamos la hora exacta, pero sí sabemos que regresará. La Biblia nos declara que la iglesia será arrebatada por el Señor cuando Él regrese. Su venida es inminente, y es con esa expectativa que debemos vivir cada día, sabiendo que Jesucristo puede volver en cualquier momento y que nos llevará consigo a sus moradas celestiales tal y como lo prometió en el pasaje de Juan, capítulo 14. Hay varios aspectos que deseo enfatizar en este mensaje en relación con el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer varios pasajes, aunque el texto de la Biblia que mejor describe este evento es el que hallamos en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Escuchen lo que nos dice al respecto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Con estas palabras, nos declara que la promesa de la segunda venida de Cristo consuela y alienta a los hijos de Dios. Y deseo que analicemos los eventos que tendrán lugar en relación con la venida de Jesucristo cuando regrese por su iglesia. Notemos que no regresará por todos los seres humanos, sino solo por aquellos que ya lo han recibido como su Salvador personal. Solo se llevará a los cristianos, pues en este pasaje no se menciona a los incrédulos ni una sola vez. Tampoco se dice que regresará con sus ángeles para juzgar la tierra con fuego, pues esto es lo que sucederá al final de la gran tribulación. Sencillamente se nos dice que aquellos creyentes que ya estén muertos resucitarán primero. Luego, los que aún estemos vivos, seremos transformados y seremos arrebatados con el Señor en las nubes para así morar para siempre con Él. Y lo primero que deseo hacer en este mensaje es resaltar algunos aspectos relacionados con el rapto de la iglesia. El primero de estos aspectos que debemos notar es que se nos dice que Jesucristo recibirá a su iglesia en el aire. Escuchen lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Jesucristo viene personalmente a recoger a su iglesia y nos esperará en el aire. No enviará a nadie por nosotros,
sino que descenderá del cielo para recibirnos en las nubes, y esto lo hará para cumplir la promesa que nos hizo en Juan 14:3, donde nos dice que regresaría por los suyos. Recuerden lo que los ángeles les dicen a los apóstoles que presenciaron la ascensión de Jesús. Leamos Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De qué manera ascendió? Lo vieron subir a las nubes de manera visible. Y los ángeles les dicen que de la misma manera que lo habían visto partir, de esa misma forma lo verían regresar. Pablo nos declara que Jesucristo regresará personalmente por su iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia no es solo el cuerpo de Cristo, sino que también se le describe como la novia de Cristo. Así que podemos afirmar que regresará como el novio que viene a buscar a su prometida. Y sabemos que vendrá personalmente a hacer eso y que descenderá del cielo. ¿Dónde se encuentra el Señor en estos momentos? De acuerdo a Juan 14:2, se halla preparando nuestras moradas celestiales. Está en el cielo, mientras prepara un lugar para cada uno de nosotros. En los capítulos 7 y 10 de Hebreos se nos dice que se halla sentado a la diestra del Padre Celestial, mientras prepara todo para sus hijos. Y también nos declara que intercede por cada uno de los que ya le hemos recibido como Señor y Salvador. ¿Cómo es ese lugar que el Señor prepara para los que le siguen? Sabemos que ha de ser un lugar grande, pues seremos un gran grupo en el cielo. No voy a dar muchos detalles sobre el cielo, pues ese sería un buen tema para otro mensaje. Pero algo sí puedo asegurarles. Es un lugar completamente perfecto. Esa morada que Jesús prepara para los cristianos es perfecta, hermosa, y va más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente humana. Y será ese el lugar donde le serviremos y honraremos por los siglos de los siglos. Y viviremos allá de acuerdo al estilo de vida que hayamos tenido en este mundo. Mientras más obedientes seamos, más responsabilidades el Señor nos dará, pues si hemos sido fieles en lo poco, también lo seremos en lo mucho. Cuando lleguemos al cielo no estaremos todos en una misma morada, pues el mismo Señor nos dice que se ha ido para prepararnos lugar a cada uno de nosotros y para que así estemos para siempre con Él. ¿Cómo será ese lugar? En Apocalipsis 21 y 22 se nos dan algunos detalles de cómo será el cielo en el que viviremos. La Biblia no solo nos dice que Jesús vendrá desde el cielo para buscar a su iglesia, sino que también se nos declara que lo hará con voz de mando. Leamos nuevamente 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que cuando nos habla de esa voz de mando, se refiere a la misma voz de autoridad que un oficial del ejército usa para dirigirse a sus tropas. No creo que ninguno de nosotros pueda ni tan siquiera imaginarse cuán maravilloso será ese momento. El solo hecho de pensar en que todos los creyentes que han muerto desde el día de Pentecostés resucitarán con cuerpos glorificados nos llena de alegría. Y además sabemos que los que hayamos quedado vivos hasta ese día, seremos también transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez que hallamos en las Sagradas Escrituras algo relacionado con el sonido de una trompeta, se refiere a un evento importante que estaba a punto de ocurrir, cuando los líderes de Israel deseaban reunir a todo el pueblo para orar o para ir a la guerra. Usaban el sonido de trompeta para llamar su atención y que acudieran al lugar de reunión. Este sonido de trompeta que Pablo menciona será audible
para todos los creyentes que aún estemos vivos en ese momento. ¿Será esto algo que todo ser humano escuchará? No lo creo, sino que solo los cristianos podrán escucharlo. Lo próximo que se nos dice en la Biblia en relación con este evento es que los muertos en Cristo resucitarán. Esto lo hallamos en el pasaje de 1 Tesalonicenses 4 que leímos anteriormente. ¿Quiénes son los muertos en Cristo que Pablo menciona en este pasaje? Toda persona que haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Una frase favorita de Pablo a través de sus epístolas es «en Cristo». Pudiéramos resumir toda su teología en esa frase porque para él, los que están en Cristo son los que tienen una relación personal con el Señor, los que confían en sus promesas, en su poder, y que encuentran todo lo que necesitan en esa relación personal con Jesucristo. Y por eso dice en este pasaje que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se refiere a los que fueron salvos, nuestros seres queridos, que murieron y que enterramos sus cuerpos y que se han ido para estar con el Señor. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde están estos muertos en Cristo? ¿Dónde han estado todo este tiempo? La idea de la muerte en aquellos días era algo horrible porque se pensaba en algún lugar etéreo muy lejano y existían 1,000,000 de puntos de vista diferentes sobre la muerte. Y cuando Pablo habla de los que durmieron en Jesús, se refiere a los creyentes. Esa fue una delicada manera de explicar lo que sucede con los creyentes que mueran antes de la segunda venida de Cristo. Nos dice que es como ir a dormir. Aquellos que están dormidos en Jesús. Es decir, cuando usted y yo cerremos por última vez los ojos, estaremos, según Pablo, ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Es decir, es como ir a dormir por la noche. Y está allí en su cama, está oscuro, y está pensando y orando, y de pronto ya es por la mañana. Es de esa manera que los cristianos deben ver la muerte. Por eso un hijo e hija de Dios puede enfrentarse a la muerte sabiendo que puede llegar en cualquier instante y no obstante tener esa abrumadora sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que la Escritura dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, dormidos en Jesús. Así que, cuando Pablo nos habla de los que durmieron en Cristo, no se refiere a su espíritu, sino a su cuerpo físico. Es su cuerpo físico el que ha permanecido inerte en la tumba, pero su espíritu se regocija en la presencia de Dios. ¿Qué tan rápido sucederá este evento de la resurrección de los que han muerto en Cristo? Ocurrirá con la misma rapidez que pestañamos. ¿Ha tratado de medir la rapidez con la que puede pestañear? Haga el intento y verá cuán rápido ocurre esto. Por eso nos dice que todo pasará en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que aún estemos vivos seremos transformados y elevados para recibir al Señor en las nubes. Todo sucederá tan rápidamente que no tendremos tiempo para mucho. Por eso aquellos que afirman que esperarán hasta el último minuto para recibir a Cristo como su Salvador personal no podrán hacerlo, porque todo ocurrirá tan rápido que no les dará tiempo para tomar esa decisión tan importante. No habrá oportunidad para cambiar de parecer en ese instante. Aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador no podrán hacerlo cuando Cristo venga por su iglesia, pues todo sucederá en un pestañear. ¿Cómo puede un ser humano estar preparado para la segunda venida de Cristo? La respuesta es sencilla y fácil de entender. Solo tienen que pedirle a Dios que perdone sus faltas y pecados. Reconozcan que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras desobediencias y reciban a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Es decir, no somos salvos por nuestras buenas obras.
o por tener una conducta intachable. Somos salvos por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, para que todos aquellos que lo aceptaran pudieran tener acceso al cielo. Y si usted le acepta como su Salvador personal, sus pecados serán perdonados y vendrá a ser un hijo de Dios. Es en ese instante que recibimos seguridad de la vida eterna. Y es su deseo que cada uno de sus hijos le siga y obedezca en el bautismo y que se congregue en una iglesia local para que así puedan estudiar la Biblia y crecer en compañerismo con él. Este crecimiento solo lo obtenemos si dedicamos tiempo para estudiar su palabra y hablar con él en oración. Y al hacer todo esto, le servimos y hacemos su voluntad en este mundo. Jesucristo puede regresar por su iglesia en cualquier momento. ¿Será que vivimos con la expectativa de que su regreso puede suceder hoy? Oremos. Padre, te alabamos y adoramos por ser tal y como eres. Nos regocijamos al ver todo lo que has hecho, para que podamos pasar contigo la eternidad. Confiamos en la promesa que nos has dado de que un día nuestros cuerpos serán transformados y recibiremos cuerpos glorificados. Sabemos que obras en nuestra vida para que podamos ser cambiados y que un día lleguemos a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Permite que las motivaciones que tengamos en nuestra vida siempre vayan de acuerdo con el plan y el propósito que has trazado para nosotros. Reconocemos que la misión que tenemos en este mundo es compartir el mensaje de buenas nuevas de Cristo con todos aquellos que aún no lo han escuchado. Ese es el mejor mensaje que podemos darle a todo ser humano y sabemos que está disponible para todos aquellos que deseen recibirlo. Es un mensaje que transforma, perdona, limpia y nos hace nuevas criaturas si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Te amamos con todo nuestro corazón y deseamos que cuando regreses por tu iglesia nos encuentres sirviéndote. Gracias por salvarnos y por darnos la oportunidad de pasar la eternidad a tu lado. En el nombre de tu Hijo amado oramos.